sacar del tiempo que tienen muy escaso, obviamente, dentro de todo lo que tiene que hacer uno como estudiante de medicina para poder, digamos que, tener otros conocimientos adicionales, ¿cierto? Durante el semestre vamos a tener pues como varios encuentros académicos. Hoy iniciamos con el primero. Los temas son revisados de acuerdo a las sugerencias que ustedes dan. Los invitamos nuevamente a hacer pues como todas las inquietudes y sugerencias que necesitan a Mateo, a Simón, a Juliana, para que ellos me las vayan transmitiendo y vamos mirando. La idea es hacer pues como les digo, varios temas que realmente sean agradables para ustedes. Yo creo que ya la mayoría me conocen, los que no me conocen, como decía Mateo, mi nombre es Giovanni Garcés, yo soy especialista en medicina de urgencias y soy especialista también en docencia universitaria y soy perito médico legal. Trabajo en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado en la unidad de cuidados intensivos y soy docente de la universidad en el jefe, soy el jefe del posgrado de la especialidad. Entonces, ¿me van a confirmar un momentico, porfa? Espérenme, yo les comparto. Que estén viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, Patrones de doctor. riesgo. Perfecto, muy bien. Entonces, a partir de este momento yo pierdo el control de las manitos y dejamos las preguntas para el final porque pues no los puedo escuchar. Pues no los puedo ver, perdón, porque dejé la pantalla ya en modo completo. Espérenme, yo pongo por acá el puntero para poder señalar que esto sí es muy importante señalar. Listo, muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy de patrones de riesgo. No todo es infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Entonces, ¿por qué son de riesgo? Sí, obviamente, porque me pueden matar. Pero el llamado de atención acá es que somos muy preparados y cardiología como especialidad siempre al médico lo forma solo para pensar en infarto y hay varias enfermedades que te pueden matar y no necesariamente tienen que ver con una obstrucción de un vaso sanguíneo tipo una arteria coronaria. Ejemplo, una arritmia maligna por una canalopatía. Eso a un paciente joven lo puede matar por una TB y una FB y no tiene nada que ver con que se le haya tapado un vaso. Si bien la mayoría de patologías que vamos a ver acá son isquémicas, no todas son isquémicas. Y lo otro es porque no todos estos pacientes, a pesar de que son patrones de riesgo, se convierten o son equivalentes a un ST. Y eso es la primera cosa que quiero recordarles. Y es, muchos de estos patrones lo que te están diciendo cuando hablan de riesgo es que el paciente puede deteriorarse y puede requerir una coronariografía, ¿cierto? O un estudio adicional, pero no necesariamente quiere decir que el paciente sea un ST o que sea un equivalente de ST. Los equivalentes de ST son muy pocos y ya están definidos. Entonces vamos a empezar. Simplemente quiero recordarles dos cositas porque me parece muy importante. Para esto, pues obviamente espero que sepan algo de electrocardiografía. La mayoría creo que ya saben porque pues igual ya hicimos una charla sobre electrocardiografía básica, pero no se nos olvide porque hablando, por ejemplo, de los bloqueos de rama, esto es un papel del electrocardiograma, ¿cierto? Recuerden que es termosensible, eso no tiene tinta, se acaba el papel, pero no se acaba la tinta, ¿sí? Entonces, 5 cuadritos grandes hacia vertical y 5 cuadritos grandes hacia horizontal. Cada cuadrito chiquito mide 40 milisegundos, que sería 0.04 segundos. Los colombianos hablamos y los latinos más de milisegundos. Los gringos hablan más en segundos. Quiere decir que 5 cuadritos grandes equivalen a 5 milímetros, son 0.20 segundos. Recuerden que aparte de los segundos, cada de estos cuadritos miden 5 milímetros. Cuando vamos a hablar de que un electrocardiograma tiene un QRS ancho, tienen que ser 3 cuadritos chiquitos, o sea, 120 milisegundos. Y cuando hablamos de algo estrecho, quiere decir que hay 2 cuadritos nomás, que es 80 milisegundos. Ahora, cuando vamos a tomar el electrocardiograma, no se les puede olvidar dónde se colocan las chupitas y las pinzas. ¿Por qué? Usted dirá, no, pero eso lo hace la enfermera. No, señor, porque usted puede llegar a un lugar donde la enfermera sea igual de nuevo que usted y siempre le va a preguntar las cosas a usted, porque usted es el médico, se supone que es la persona que más conocimiento tiene. Entonces, recomendación, siempre tomen electrocardiogramas para que aprendan. Las pinzas vienen marcadas siempre, siempre. No se aprendan eso por colores, que la izquierda es que la izquierda es la roja, que la derecha es la amarilla y la negra es la del pie derecho. No, eso puede variar. Ahí dice dónde están. Las chupitas sí no. Entonces usted pone las pinzas en las 4 extremidades, según donde le diga el dibujo, pero las chupitas van de la siguiente manera. B1 va entre el cuarto espacio intercostal y el borde derecho del esternón, acá. Eso es un electroizquierdo, ¿sí? Y luego al frente podemos B2, luego B3 va entre B2 y B4, B4 va por debajo del
quinto espacio intercostal más o menos a nivel de la línea mamilar, y de ahí hasta atrás, hasta la línea axilar posterior, van las otras tres derivadas. Esto es un electro normal, un izquierdo, pero el problema es que nosotros no solamente tomamos electros izquierdos, tenemos que tomar, por ejemplo, derivadas derechas y derivadas posteriores. Las derivadas derechas, lo único que vas a hacer es que donde iba B1, que está acá, lo vas a poner al lado izquierdo, o sea, en el cuarto espacio intercostal, pero con línea parasternal izquierda. Al frente pones B2 y luego ya sigues con el resto. Y cuando vas a hacer las derivadas posteriores, simplemente vas a zafar, vas a colocar todo lo izquierdo, B1, B2, B3, B4, pero B5, B6, B4, B5 y B6, perdón, los vas a zafar y los vas a poner atrás. B5 va a ir por debajo de la punta escapular y se va a convertir en B8. Paravertebral va B9, que es B6, y al lado de B8 iría V4. Entonces aquí quedaría un electrocardiograma posterior. ¿Tú qué vas a revisar? Vas a revisar B7, B8 y B9, que son las derivadas posteriores. Recordemos que hoy en día no se debe decir infarto posterior, sino inferobasal, pero es para que no se nos olvide. Entonces tenemos tres derivadas: un electrocardiograma izquierdo, un electrocardiograma derecho y un electrocardiograma posterior. Entonces, ahora sí, empecemos con lo básico, los bloqueos. Bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha. Recuerden que para ver un bloqueo, ustedes se van a concentrar en dos derivadas, V1 y V6, B1 y B6, pare de contar. Hombre, que el resto del electro es importante, claro, siempre que hagamos una interpretación de un electrocardiograma, vamos a mirar primero que esté bien tomado, segundo que esté bien calibrado, si está en ritmo sinusal o no, cuál es la duración del QRS, si tiene alteraciones del PR, cómo está el QT, cómo está el segmento ST, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos a concentrar en patrones de riesgo. Entonces, hablando de los bloqueos, vamos a hablar de V1 y V6. Muchachos, una mnemotecnia fácil. Apréndase uno de los dos de memoria y el otro téngalo por ahí. ¿Por qué? Porque siempre va a ser al contrario. Me explico. B1 es predominantemente bloqueo de rama izquierda, en B1 es predominantemente negativo y en B6 es predominantemente positivo. En cambio, el bloqueo de rama derecha es al contrario. En V1 es predominantemente positivo, en cambio en V6 es predominantemente negativo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la morfología que vamos a encontrar en un bloqueo de rama izquierda? Tenemos casi que dos opciones. Primero, R chiquita y S grande. O segundo, una Q y una S. Esas son las dos grandes. R chiquita y S grande, o una QS. Y en B6 vamos a encontrar una R prominente, y esa R puede ser normal o puede ser una R mellada. Normalmente puede tener el eje desviado a la izquierda, pero el otro factor importante es que esta R mellado, esta R prominente, siempre tiene una onda T negativa. Siempre. Entonces, miren, bloqueo de rama izquierda, predominantemente negativo en B1, predominantemente positivo en B6 y tiene una onda T negativa. Ahora, el bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama derecha es todo lo contrario, es predominantemente positivo en V1. Tiene una R chiquita inicial con una S y una R grande. O en V6 puede ser una Q chiquita con RS. También podemos encontrar, perdón, me devuelvo acá, en el bloqueo de rama derecha esta otra morfología, que es una R chiquita con una S grande, y esa S puede ser o no mellada. ¿Qué pasa? Normalmente recuerden que un electrocardiograma tiene una R chiquita en V1 y cuando llega a V6 esa R se hace grande. En el bloqueo de rama derecha no pasa eso. La R al principio es chiquita y sigue siendo chiquita hasta que llega a V6. Aquí tenemos un electrocardiograma completo. Entonces les dije, vamos a mirar solamente V1 y V6, ¿cierto? Entonces lo primero que tendríamos que ver es que realmente tenga QRS ancho, porque eso es lo otro. Profe, hoy en día utilizamos el término de bloqueo incompleto, ¿no, muchachos? Hoy decimos que el electrocardiograma tiene morfología de bloqueo, pero no bloqueo incompleto. Ese término desapareció. Deberíamos de decir, o tiene un bloqueo completo, pues un bloqueo, o tiene morfología de bloqueo de rama izquierda o morfología de bloqueo de rama derecha. Entonces aquí tenemos un V1 predominantemente negativo y un V6 predominantemente positivo. Ya sabe, posiblemente es un bloqueo de rama izquierda. Vamos a mirar la morfología. No tiene R o tiene una muesca nada más con una S profunda. Y en V6 vemos lo que decíamos, una R prominente con una onda T negativa, con un QRS ancho. Entonces, esto es un bloqueo de rama izquierda. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es un paciente, esperen, yo lo pongo un poquitico más grande. Ahí. Esto es un electrocardiograma que tiene una onda R inicial, S chiquita y R grande. Es predominantemente positivo en V1 y miren que la línea base aquí en V6 es predominantemente negativo.
Esto es un bloqueo de rama derecha. ¿Listo? Recuerden que el bloqueo de rama derecha no debe tener una onda T invertida en B6. Ahí tenemos los dos, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha. Muy bien, sigamos. Encontramos otro patrón importante que es el patrón de Wellens. El patrón de Wellens fue escrito por allá en los 80 y se encontró principalmente en mujeres que estaban entre los 40 y los 60 años de edad. Pero el patrón de Wellens se puede encontrar también en el sexo masculino. Se han descrito dos, el patrón tipo A y el patrón tipo B. Muchachos, esto es un hallazgo electrocardiográfico que sugiere posiblemente compromiso de la descendente anterior a nivel proximal o el tronco principal izquierdo. Sin embargo, una condición importante es que es una condición electrocardiográfica, no se considera una patología como tal, no es una enfermedad, es un patrón electrocardiográfico, porque de hecho el paciente hace dolor torácico y lo importante es que el patrón de Wellens persista a pesar de que el paciente ya no tenga el dolor torácico. ¿Listo? Entonces no quiere decir que un paciente llegue así y coronografía ahí mismo, no, un paciente llega así, tiene un patrón de riesgo. ¿Qué hago? Yo no lo voy a mandar para casa, lo voy a dejar, le voy a hacer unas tropones para ver si tiene un patrón agudo y si es agudo, pues toca hacer la coronografía en las próximas 24 horas. Si no, entonces ya lo estudio, le hago un ecocardiograma y miro porque posiblemente va a requerir un coronario, pero no en 24, sino en 72 horas o después. Tenemos dos tipos de patrones, el Wellens A y el Wellens B. Otras bibliografías van a encontrar que dice tipo 1 o tipo 2. La verdad, la mayoría de la bibliografía habla de A y B. ¿Qué es? Vamos a mirar dos derivadas, B2 y B3. Y vas a encontrar una discreta elevación del ST que no debe ser mayor a 2.5 milímetros, ¿cierto? Con una muesca de la T inicial y luego cae a una muesca negativa. Entonces, un primer componente positivo y un segundo componente negativo. O sea, es una onda T bifásica con una discreta elevación del ST. Este patrón, el B, que es el que uno más ve, la verdad, en la clínica, se caracteriza por tener una onda T profunda negativa de ramas simétricas. Ojo, esa onda T no es cualquier onda T, es una onda T que debe medir al menos el 50% de lo que mide la totalidad del QRS. O sea, son ondas T profundas prominentes. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de un electrocardiograma. Mírenlo acá, B2 y B3 tenemos una discreta, esta es la línea de base, una discreta elevación del ST, se podría decir que es de 1 milímetro, con un componente inicial positivo y luego caen a un componente negativo. Profe, eso está complejo, sí está complejo. Usted lo interpreta de acuerdo a la clínica del paciente. Esos pacientes, ¿por qué vienen? Vienen por dolor torácico, por disnea, por cuadros sincopales. Y aquí tenemos el otro patrón del tipo B, miremos B2 y B3. Entonces miren que hay una onda T negativa de ramas simétricas y en B3 es mucho más profunda, casi el 50% de lo que sería el QRS. Entonces un patrón de Wellens. Cosa importante muchachos, miren, porque les digo que tienen que estar seguros de que el electrocardiograma esté bien, muy bien calibrado. Miren, por ejemplo, acá está en 25 milímetros por segundo, que es bien, y 10 milímetros por milivoltio, pero estas tres derivadas están en 5 milímetros por milivoltio. Si usted las lleva a 10, mire la diferencia. Usted mira B2, B3, pero este paciente las ondas T persisten en B4 y en B5, y miren que se ven aquí mucho más prominente. Entonces, por eso es importante saber que el electro esté bien calibrado, porque hay cosas que se pueden ver más pequeñas o más grandes de lo que son. Recuerde que la estandarización y la calibración debe ir siempre en 25 milímetros por segundo y a 10 milímetros por milivoltio. El patrón de Winter. El patrón de Winter no es tan fácil de ver, la verdad. Puede ser la cuotica inicial de un síndrome coronario con una elevación del ST. Hay que coger al paciente de manera muy aguda. Nuestros pacientes, desgraciadamente, no consultan tan prontamente. Además, tenemos servicios de urgencias ya muy sobresaturados, donde pues se pueden demorar mucho más y hasta 2, 3 horas para ingresarlos. Entonces puede que no lo cojamos, pero hay que conocerlo. Se caracteriza por una depresión del punto J, ¿cierto? Dalo acá. Y el segmento ST con ondas T positivas altas y simétricas. Esta onda T tiene que tener una base ancha, porque normalmente las ondas T, que son altas simétricas, también puede ser o se pueden presentar una hipercalemia. La hipercalemia da una base de la T más angosta, en cambio el Winter da una base más ancha. ¿Dónde lo vas a buscar? Lo vas a buscar en las derivadas precordiales, o sea, de B1 a B6. Y el fenómeno de Winter se acompaña de una elevación del ST en ABR. Entonces, mira acá,
tenemos un infradesnivel del ST con una pendiente ascendente, ¿cierto? Más o menos entre 1 a 3 milímetros. Y lo otro es que tenemos una onda T que es positiva y tiene una base ancha y obviamente es simétrica. Por lo general es un poquito más picuda. Vamos a ver un electrocardiograma, véanlo acá, este es muy bonito. Vamos a mirar las precordiales. No la vamos a ver en todos. Si somos estrictos en B1 no vemos nada. En B2 tiene una onda T que es de base ancha, simétrica, alta. Usted diría, bueno, ante un dolor torácico esto parece un Winter, pero eso no es un Winter. En realidad, el hallazgo bonito del Winter es lo que se ve en B3 y B4. Lo voy a ampliar si me permiten. Miren la diferencia. Aquí no hay, esto es un B2, aquí no hay infradesnivel. Aquí sí hay infradesnivel. Y ese infradesnivel con el punto J, la pendiente es hacia arriba. Miren que se va hacia arriba. Y tiene una onda T que es positiva de base ancha. Entonces, ¿por qué más lo cumple? Porque miren que también lo tiene aquí en el B4 y si vamos a ver el ABR, tiene una discreta elevación del ST. Esta es la línea de base, tiene una elevación del ST de más o menos 1,5 cuadritos. O sea, un cuadrito y medio. Entonces, esto sería un fenómeno o patrón de Winter. Aquí tengo otro electrocardiograma diferente. Este me gustó mucho porque me parece que es un poquito más difícil. Si ustedes van a ver el ABR, la elevación del ST es mucho más prominente, ¿cierto? Y lo otro es que aquí tenemos unas ondas T que son altas de bases muy anchas, pero si usted ve el B3, aquí está lo que le digo que es la desviación. En cambio, en B4 y en B5 no se ve, en B2 no, casi que solamente se vería en B3. Por eso los traje porque me parece que está un poquito más difícil. Esto habla de un compromiso, vuelve y juega, del ascendente anterior a nivel proximal o el tronco principal o es el patrón inicial de un paciente con ST. Posiblemente si usted le repite el electrocardiograma en 20 o 30 minutos podría encontrar una elevación del ST de la cara anterior o de la cara anteroseptal. Este patrón de Winter es muy importante porque más allá de un patrón de riesgo se podría considerar casi que un ST. Entonces usted tiene que estar muy seguro, repetir el electrocardiograma y tomar decisiones en el caso en que no tenga hemodinamia para traslado del paciente a trombolisis o en el lugar donde tenga pues hemodinamia, pues llamar al hemodinamista y contarle el cuadro clínico del paciente. Esta es una de las que les decía que me preocupa bastante porque esto sí te puede generar una muerte súbita, o sea, te puede dar una arritmia que puede matar al paciente. Y es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Esto es una preexcitación. Se presenta por una anomalía donde hay una vía accesoria auriculoventricular que conecta el miocardio auricular con el miocardio ventricular. Esa vía anómala se llama el haz de Kent. ¿Qué pasa? El Wolff-Parkinson-White, cuando usted lo ve en el electro, se llama un patrón de preexcitación. Pero para hacer un verdadero WPW tiene que tener síntomas, o sea, el paciente tiene que tener el hallazgo electrocardiográfico con una muerte súbita, con la presencia de arritmia, ¿cierto? No es solamente el hallazgo electrocardiográfico. Nos describen 4 hallazgos. PR corto, que se caracteriza por medir menos de 120 milisegundos, QRS ancho mayor a 120 milisegundos, la presencia de la onda delta, que es tal vez uno de los más sensibles, y alteraciones en la repolarización, o sea que el ST puede tener infradesnivel, puede tener un supradesnivel ligero o ondas T invertidas. Se dice que lo ideal es que el paciente tenga síntomas y un paciente con un verdadero WPW puede tener los 4 hallazgos juntos, pero por lo general lo que uno más encuentra es la presencia de la onda delta con un PR corto, esos son los dos más importantes. Y otro porcentaje muy importante de pacientes tienen alteración del segmento ST. Entonces miren acá, no hay una onda delta prominente, sino que es que esto se va hacia arriba. Y si usted mira el PR, es un PR muy cortico, mide menos de 120 milisegundos. Este es un paciente, por ejemplo, que está presentándose con una supraventricular, pero con una preexcitación. Y esa preexcitación, aquí cuando lo ampliamos, se ve esa onda delta y mire que tiene trastornos de repolarización. El ST está con inversión de la onda T. Entonces, esto es una preexcitación. Si el paciente tiene síntomas, sería que es un Wolff-Parkinson-White. Yo lo voy a admitir acá. Perfecto. Miren este electrocardiograma. Usted cuando lo ve al principio, si mira las precordiales, se queda muy tranquilo. Usted no, parece un electrocardiograma normal. Venga, ¿por qué viene el paciente? Es que se desmayó. ¿Por qué viene el paciente? Fue un futbolista y empezó a sentir palpitaciones, después disnea, se puso pálido y volvió, porque muchos se pueden morir y no volver. Usted toma ese electrocardiograma y si hace una
análisis bien acucioso, se va a ver D2 y D3, y mire que en D2 ve una P que está pegada al QRS, o sea, un PR muy corto, y ve esta ondita acá, es una onda delta. Y un QRS un poquito ancho, no es ancho, pero está un poquito ancho. No tienen, miren, no tienen un verdadero trastorno de repolarización en precordiales. Esto es un paciente con una preexcitación. Entonces, por eso les decía, no tiene que tener todos, es difícil encontrarlos todos, pero por lo menos este tiene un PR corto y tiene una onda delta y un QRS que tiende a ser más bien ancho. Entonces, esto es un WPW. El síndrome de Brugada. Este es supremamente grave porque este da más arritmias aún y es difícil que el paciente salga. Se da por una mutación en los canales de sodio, ¿cierto? Recuerde que todo lo que bloquee canales de sodio puede hacer QRS anchos. Entonces el paciente puede presentarse con una taquicardia ventricular polimorfa o se puede presentar con una fibrilación ventricular, que es un ritmo de paro sin pulso. Recuerden que esta puede ser con pulso o sin pulso. La muerte súbita se da por unos desencadenantes, casi siempre durante el sueño o cuando el paciente tiene fiebre o estimulación vagal. Entonces, por ejemplo, está levantando pesas, un objeto muy pesado, tiene una sepsis o está dormido y nunca despertó. Entonces, ¿por qué se presenta? Se presenta por la canalopatía, la mutación de los canales de sodio. Y usted encuentra elevación del segmento ST en las precordiales derechas. O sea que vamos a buscar acá B1, B2 y B3. El otro hallazgo que lo acompaña es una prolongación del intervalo PR. Miren que en WPW era un PR corto. Aquí estamos hablando de un PR por lo general largo, mayor a 200 milisegundos, y un QRS que está superior a 110 milisegundos. Se han descrito tres tipos de Brugada. Sin embargo, los dos más patológicos son estos, el que es en silla de montar y el famosa aleta de tiburón. Entonces, los que más producen arritmias, como les digo, es el tipo 1 y el tipo 2. De los dos, es el de aleta de tiburón, de pronto es el que produce un poquito más arritmia. Encontramos B1, B2, B3, una discreta elevación del ST con esta morfología, que es una morfología en aleta de tiburón. Este es un electrocardiograma con un Brugada tipo 1. ¿Listo? Recuerden, solamente van a mirar B1, B2 y B3. Ahora, el Brugado tipo 2, que es el patrón en silla de montar, tiene que tener una condición. Y es que esa elevación del ST que tiene esta morfología en silla de montar tiene que estar mayor a 2.5 milímetros. El Brugada tipo 3 es igual a este, solo que no mide 2.5, sino que mide entre 1 a máximo 2 milímetros. Este es más un hallazgo electrocardiográfico. Estos dos son los que hacen la clínica de una muerte súbita. Entonces aquí tenemos un electrocardiograma con un patrón de Brugada tipo 2. Miren que puede ser una cosa supremamente sutil. Si ustedes ven en B1 tiene la morfología de la parece la aleta de tiburón, pero no la hace completa. Pero si ustedes amplían esto en B2, ustedes van a ver acá que tiene la morfología de la silla de montar. Y obviamente con los ojos de la fe, ¿cierto? Porque está difícil, mide al menos 2 milímetros. Listo, lo ideal es que mide entre 2 a 2.5 milímetros. Entonces sería un patrón de Brugada tipo 2. Y ustedes dirán, pero esto es muy difícil. Sí, obviamente, pero vuelvo y le digo, siempre los hallazgos electrocardiográficos tienen que ir de la mano con la clínica del paciente. Uno no evalúa un electro solo, tiene que ver qué fue lo que pasó. Ahora, les hablo de esto porque hay veces nos equivocamos y pensamos o interpretamos que un electrocardiograma puede estar normal y no le pedimos unas troponinas a un paciente. Recuerden que hoy en día la última guía de dolor torácico se la recomiendo para que la revisen, es la del 2019, se unieron varias sociedades, ahí está JAC, está la Sociedad Americana del Tórax, está la AJA, y describen que por encima de los 45 años ya se aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Entonces, no todo es ST, pero por lo menos hay unos patrones electrocardiográficos que te hablan y te dicen, ojo, no es un ST, pero sí tiene mayor riesgo de isquemia. Y es lo siguiente. Cuando yo tengo un dolor torácico y no es un ST, yo puedo tener un electro normal, puedo tener un electro con unas ondas T negativas. Ya vimos que entre esas, por ejemplo, el Wells es un hallazgo. O puedo tener un electrocardiograma con un infradesnivel del ST. ¿Qué pasa? Esta es la línea de base. Esto es un ST isoeléctrico. Esa infranivel del ST puede ser hacia arriba o hacia abajo. Esto es un ST, ¿cierto? Hay uno que es más positivo para ST que el otro. Este es más positivo, el de carita triste, el de carita feliz. Y aquí tenemos el infranivel del ST. El infranivel del ST puede ser en curva o puede ser plano. Muchachos, hay un hallazgo que se llama el downsloping. Cuando usted tenga un ST plano, así se llama downsloping plano, que mide al menos dos cuadritos, o sea, 80 milisegundos, y esté en dos derivadas contiguas de la misma cara,
O sea, recuerden, cara inferior, D2, D3 y ABF. Cara septal, B1 y B2. Cara anterior, B3, B4, B3, B4, B5. Anteroseptal, B1, B2, B3, B4, B5. Lateral baja, B5, B6. Lateral alta, B1 y ABL. Cuando usted encuentre esas derivadas amiguitas con un downsloping horizontal, o sea, plano, con dos cuadritos, o sea, 80 milisegundos, eso es supremamente sugestivo de isquemia. De hecho, en las pruebas de esfuerzo, con ejercicio o con dobutamina, es lo que uno busca elevación del ST, porque muchos pacientes van a hacer elevación del ST por el ejercicio o la DUTA. Lo que busca es el downsloping para decir que es positivo. Entonces aquí tenemos un electrocardiograma en un paciente que no tiene un ST, pero tiene una infradesnivel que aquí es en curvita, pero mírenlo acá, el plano. 1, 2 y 3, ¿cierto? 3 cuadritos, es horizontal y está en la cara inferior. Esto es un hallazgo, miren el ABF. Tengo 1 y 2 derivadas continuas. Esas dos son amiguitas. Aparte de eso, el D2 también tiene un infradesnivel. Entonces, esto es un hallazgo muy sugestivo de isquemia. No quiere decir que usted lo va a trombolizar, no. No quiere decir que usted va a llamar al hemodinamista, no. Pero sí quiere decir que ese paciente usted lo tiene que tratar como un síndrome coronario. Si usted está en el rural o en un bajo nivel de complejidad, lo tiene que tratar como tal y lo tiene que llevar a remisión. Muy bien, les quiero hablar de un síndrome coronario agudo olvidado, que es el inferobasal o el compromiso del tronco principal izquierdo, que es un equivalente a un ST. ¿Qué pasa? Esos dos hallazgos son importantes porque se nos olvida. El primero es cuando hay un compromiso extenso, cuando hay un coágulo o un trombo en el tronco principal izquierdo y se caracteriza porque usted ve una elevación del ST en ABR y un infradesnivel del ST en las precordiales o por lo menos en 6 derivadas. Es un electro muy feo, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar el ejemplo. Miren las precordiales. B1, normal. B2, un ligero. Usted dice, bueno, miremos. B3, B persiste. B4, persiste y más feo. B5, más feo. B6, más feo. Si quiere, no tome estos tres, pero empiece a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí hay elevación del ST en ABR. Ojo, este paciente es un tronco principal. Este paciente posiblemente va a necesitar cirugía. Entonces, es un hallazgo electrocardiográfico muy grave. Entonces, pilas, porque esos pacientes jamás se van para la casa. Esos pacientes siempre hay que remitirlos. Y esos pacientes son para manejo por hemodinamia o posiblemente cirugía cardiovascular. El otro es el famoso hallazgo del infarto inferobasal o lo que llamábamos antes posterior, porque hay una obstrucción inferobasal. ¿Qué encontramos? Vas a encontrar dos hallazgos principales. El primero, que es el más sensible y el específico, es que en V1 y en V2 vas a encontrar un infranivel del ST y por lo general es simétrico, o sea, es horizontal. Mírenlo acá, se ve muy bonito, acá sí que es una batea. 1, 2 y 3. Siempre en B1, B2, aquí está esta B3. Es el primer hallazgo. O el segundo es que en V1 o en V2 encuentres ondas R prominentes, pero no con la morfología del bloqueo de rama derecha, no. Simplemente ondas R prominentes. Cuando encuentras ondas R prominentes en B1 o en B2, el paciente tiene dolor torácico, deberías hacer derivadas posteriores. O cuando encuentras un infranivel marcado, por lo menos con un downsloping en B1 y en B2, deberías hacer unas derivadas posteriores. Y ustedes dirán, ve, pero es que esto no es una ST de cara inferior. No, ojo que con este hallazgo esto podría ser una imagen en espejo. Entonces tómele las posteriores. Y en las posteriores ya sabes, B4, B5, B6, que pasa a ser B7, B8, B9. Mírelo acá. El hallazgo es que tenga al menos un cuadrito positivo. Este tiene inclusive 2.5 cuadritos positivos. Tiene una elevación del ST en B7, B8, B9. ¿Y esto por qué es bonito? Porque acá usted diría, esto no es un ST, pero cuando usted lo toma se da cuenta que sí es un ST. Entonces este paciente necesita una trombolisis, o una terapia de reperfusión o una coronariografía. Depende de la disponibilidad que usted tenga, el tiempo de ventana y obviamente la lista de chequeo de contraindicaciones para fibrinolisis. Retomemos los bloqueos. ¿Por qué? Porque aquí les quiero hablar del verdadero hallazgo electrocardiográfico cuando yo tengo un bloqueo. Porque cuando ustedes leen la quinta definición de... Espérenme, ya se me olvidó si es cuarta o quinta. Sí, la quinta definición de infarto, usted va a encontrar que le dicen que los bloqueos de rama izquierda o derecha, ambos pueden ser un equivalente del ST, pero eso es muy difícil, muchachos, porque saber que un paciente tiene un electro con un bloqueo nuevo es casi imposible. Sí que es que tengo un electro ayer. Y fuera de eso, casi ningún hemodinamista te va a llevar a hemodinamia a esos pacientes.
Sin embargo, un paciente con bloqueo de rama derecha o de rama izquierda sí puede tener elevación del ST concomitantemente con el bloqueo, y eso sí es una urgencia médica. Entonces aquí les traje dos electrodos muy bonitos. Este es un bloqueo de rama derecha, miren. Predominantemente positivo en B1, pero en B6 no aparece eso por la elevación del ST, pero tiene la morfología, mire, tienen R chiquita, S chiquita y R grande, o sea, RS, R'. Este bloqueo de rama derecha, si ustedes lo siguen, mire que tiene un infranivel acá que usted dice, no, eso es por el bloqueo, sí, pero miren, aquí hay una elevación marcada del ST con este bloqueo, que va en B2, B3, B4, B5 y B6, con unas ondas T prominentes, inclusive con cambios muy importantes en ABR. Entonces, esto es un bloqueo de rama derecha en presencia de una elevación del ST. O sea, esto es un paciente que necesita una coronariografía, es un infarto anterior extenso. Ahora, en el bloqueo de rama izquierda es difícil porque hace normalmente elevación del ST. Entonces tenemos los criterios de Esgarbosa, Smith y Barcelona. Pueden hablar del que quiera, yo les voy a mostrar Esgarbosa, Esgarbosa modificado y los criterios de Barcelona. Estos son los más clásicos, los criterios de Esgarbosa son 3. Elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro y que sea concordante con el QRS, le da 5 puntos, ya le voy a explicar qué es eso. Depresión del segmento ST mayor a 1 milímetro en B2, B3, B1, B2, B3 le da 3 puntos, o elevación del segmento ST mayor a 5 milímetros y discordante con el complejo QRS. ¿Qué es concordante y discordante? Concordante es, mira la polaridad del QRS. Si va para arriba, quiere decir que si hay elevación para arriba es concordante. Si va para abajo es discordante, o sea, va a la polaridad contraria. Entonces, aquí está el electrocardiograma que nos puede dar el ejemplo. Miren, esto es un electro que es predominantemente positivo, con una onda R positiva, ¿cierto? Y aquí tenemos una elevación del ST que va para arriba, es concordante con el QRS y es mayor a 1 milímetro, ¿cierto? Miren, 1 y 2. Esto te da 5 puntos de Esgarbosa. El segundo, un infradesnivel del ST, que recuerden, tiene que ser B1, B2 o B3, te da 3 puntos. Y el cuarto, que te da 2 puntos, es cuando usted tiene una elevación del ST discordante. ¿Qué es discordante? Este es un QRS que es predominantemente negativo. Discordante quiere decir que va al contrario, o sea, va para arriba, o sea, es positivo. Entonces, miren, si contamos, son casi 6 cuadros, o sea, mayor a 5 milímetros, te da 2 puntos. Criterios de Esgarbosa en presencia de bloqueo de rama izquierda. Ahora, el criterio de Smith o Esgarbosa modificado propone que haya una relación entre la elevación del segmento ST dividido el tamaño de la S, ambas medidas desde el punto J, y se considera positivo si el resultado es menor o igual a 0.25. Entonces aquí está el ejemplo. Tenemos una R chiquita con una S grande. Entonces ya sabemos que es un bloque de rama izquierda y tenemos 1, 2 y 3 cuadritos, o sea, mide 120 milisegundos. Así es. Ahora, vamos a ver. Entonces dice, tamaño de la S, que es este. ¿Cuánto mide la S? 10 milímetros. ¿Listo? Y la elevación del ST, ¿cuánto mide? 3.2 milímetros. Quiere decir que 3.2 dividido 10 te da 0.32 y es 0.25. Está mayor a 0.25. Este es Smith, es Garbosa modificado, le da positivo. Ahora, el algoritmo de Barcelona. Dice, desviación del ST, o sea, para arriba o para abajo, mayor, dicen desviación, ojo. Por eso digo para arriba o para abajo. Mayor a 1 milímetro que sea concordante con la polaridad del QRS en cualquier derivada. Entonces toca mirar muy bien el electrocardiograma. Yo que les aconsejo, miren sobre todo las precordiales, o sea, de B1 a B6, donde mejor se ve. Entonces miren, este electrocardiograma, a pesar de que tiene una R prominente, la S es mucho más grande. Es un electrocardiograma que predomina, esta derivada de B5 predominantemente negativa. Entonces, como predominantemente negativa, la desviación del ST es hacia abajo, ¿cierto? Y es mayor a 1 milímetro. Entonces, en la desviación predominantemente negativa mayor a 1 milímetro es un criterio de Barcelona positivo. El otro es la desviación del ST de más de 1 milímetro discordante con la polaridad del QRS en cualquier derivación con QRS de bajo voltaje. ROS máximo menor igual a 6 milímetros. Aquí tenemos bajo voltaje, que sea menos de un cuadrito, ¿cierto? Tenemos un B6 y un ABR. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Un ABR que es predominantemente negativo y mide menos de 6. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces, sí mide lo que debe medir. Y fuera de eso, tiene esta desviación del ST que mide más de 1 milímetro. Y a este B6
Es un B6 que mide menos de 6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mide 5 cuadritos y aquí hay un infradesnivel. Ese infradesnivel mide más de 1 milímetro. Entonces, eso sería un Barcelona positivo. Vamos a ver dos ejemplos que les tengo aquí. Eso no es muy enredado. Pues yo sé que parece muy enredado, pero esto es de ver, leer y volver a leer y volver a estudiar. Se los voy a compartir ahorita con Mateo para que les quede. Y si graban la clase, vuelvan a ver y miren los electros, porque esto se aprende viendo electrocardiograma. Ya vamos a acabar. Les tengo dos ejemplitos para terminar. Estos son dos pacientes de la vida real. Bueno, yo me acuerdo cuál es cuál, sí. Este es de Yarumal y este es de Manuel Uribe. Este es un paciente que llegó a Yarumal con dolor torácico, antecedentes de hipertensión arterial, diabetes y tenía un bloqueo auriculoventricular completo, por lo cual le habían puesto un marcapasos. Entonces llegó con dolor torácico diaforético. Listo. Marcapasos, la verdad, funcionando bien. Este es el electro sin imán para poder mirar el ritmo real del paciente. Si ustedes miran, tengo un B1 que es una R chiquita con una S grande. Y el B6 es predominantemente negativo y este es predominantemente negativo. Aquí uno que se queda un poquito enredado porque uno diría, bueno, esto parece más un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha. ¿Cierto? El bloqueo de rama derecha, recuerden, el bloqueo de rama izquierda, perdón, recuerden que la onda R debe ser prominente con una onda T negativa. Entonces, aquí nos queda la duda, pero usted lo que va a hacer es que se va a mirar muy bien la morfología. Cuando mira la morfología, se da cuenta que tiene un RSR' con una elevación del ST. Y si ve el B2, el B3, perdón, y el B4, ve que está muy por encima, o sea, inclusive cumpliendo el criterio de más de 2.5 milímetros, ¿cierto? Que es positivo en un paciente de esa edad, es una mujer que tenía 60, pues tiene 64 años porque se salvó, está viva, se hizo la corneografía. Esta es una paciente que a pesar de tener un marcapasos y que tiene un electro un poquito difícil de interpretar, usted lo tiene que tratar como un ST. Esto no es un Wellens, esto no es un Brugada, ¿cierto? Porque mire que tiene un patroncito así parecido, ¿no? Esta paciente tiene un ST en el contexto de un marcapasos por un bloqueo previo. Se llevó a coronografía, se le encontraron dos lesiones, una chiquita la circunfleja y una grande que era el vaso culpable del ascendente anterior. Se le pusieron dos stent y quedó bien. Segundo, muy difícil este paciente. Este paciente es un paciente anciano, tenía 80, 82 años, antecedente de una fibrilación auricular, anticoagulado con apixaban, un EPOC oxígeno requiriente y una hipertensión arterial. Llegó al hospital Manuel Uribe porque estaba con sensación de disnea y mareos, nunca hizo dolor torácico. Se le toma el electrocardiograma, donde ustedes ven, tiene una FA bloqueada, es una de las cosas muy malucas que le puede tocar a uno. ¿Por qué se da cuenta? Porque tiene unos RRs que son regulares y tiene ausencia de onda P. No le ponen velas a esto, es un latido de escape que está haciendo, pero ustedes miran la morfología, ¿cierto? Es una morfología donde tenemos QRS anchos con unos trastornos de repolarización en el ST, que usted no puede decir que sea un ST como tal. Pero obviamente ante esos síntomas y una FA bloqueada, usted puede decir, bueno, el paciente está presentando los síntomas porque tiene una FA bloqueada o tiene algo coronario de base. Entonces el paciente se ingresó, se le hizo unas medidas de monitorización, estabilización, se le ordenaron unas troponinas y las troponinas salieron francamente positivas. Las primeras 220 y las segundas como en 300 y punta. Se llevó a coronografía, el paciente tenía un infarto con un vaso culpable que era la coronaria derecha. Y miren este electrocardiograma tan complejo. Y por último, este es un paciente, este sí es de internet, un caso de internet, esto no es de la vida real. Este es un paciente que plantean en la revista española de cardiología que tiene 50 y punta de años, no me acuerdo, creo que son 56 años, y consulta por un cuadro de dolor torácico opresivo irradiado al cuello y al miembro superior derecho. Está diaforético, ligeramente hipertenso cuando llegó, se le hizo el manejo inicial y se toma electrocardiograma. Cuando ustedes ven el electrocardiograma, ya saben que obviamente no tiene un ST, no tiene nada que ver con los dos anteriores, pero sí nos llama la atención que tiene unas ondas T invertidas de ramas simétricas muy bonitas que prestan en B2, B3. El paciente se le hace unas troponinas, las cuales son positivas. Este es un paciente con un patrón de Wellens tipo 2. El paciente mejora el dolor, pero al ser un patrón de riesgo y con unas troponinas positivas, se lleva a coronografía y encuentra que tiene un infarto de la descendente anterior en el tercio próximo. Esta es una de mis niñas, esto fue en la pandemia. Esta frase es de Leonel Fisher, dice, ¿cuándo fue la última vez que alguien se alegró tanto de verte, tan lleno de amor y afecto, que literalmente corrieron a saludarte? Un perro lo hará por ti 10, 20, 30 veces al día. Esto puede llegar 100 veces a la casa y 100 veces lo van a saludar.
Muy bien, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, ¿puede volver a poner el segundo caso del señor? Sí, claro que sí. Espérame, yo por acá te guardo esto. Te voy a volver a compartir. Espérame. ¿Este o este? Ese, profe, ese Sí, chiquito. claro. Profe, pero es que ahí entonces, ¿cuál sería el hallazgo? Porque ahí también se ve como una S mellada en B3 y en B2. Otra vez, ¿cuál sería hallazgo? ¿Por qué qué? Sí, ¿cuál sería el hallazgo como tal? Pues, ¿me podría describir entonces qué se ve en el electro, profe? Porque es que es muy Claro, difícil. perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenés? Tenés que mirar varias cosas. Primero, tenés una frecuencia supremamente baja en un paciente que tiene una FA, que normalmente los pacientes en FA están entre 80 a 110 de frecuencia cardíaca. Entonces, tenés un paciente que está con una frecuencia por debajo de 60, con un QRS ancho. Y si tiene una FA, te estás dando cuenta que tenés una FA que está regular. Eso es supremamente grave. ¿Por qué? Porque una FA regular es una FA bloqueada. Entonces, el primer hallazgo importantísimo de este paciente. Y fuera de que tiene una FA bloqueada, si vos mirar de 2 y de 3 tiene infradesnivel del ST. Esto no es que sea una S mellada, sí, pues obvio es una S mellada, pero no lo interpretas como tal, sino que es un infradesnivel del ST. Mira que tiene una curva ascendente acá, esto de acá, y eso te tiene que hacer pensar en que el paciente puede tener una isquemia, ¿cierto? Entonces, esos son los dos hallazgos más importantes de este electrocardiograma. Yo les decía que no le pararan bolas acá porque posiblemente esto es un latio de escape, tipo una extrasístole ventricular, porque obviamente cuando haces frecuencias tan bajas puedes hacer latidos de escape, sobre todo en una FA bloqueada. Ah, profesora, mi confusión, porque yo veía esa S mellada y yo decía, bueno, ¿cómo así? Pero ya entendí, que es que está tan abajo que parece una melladura, pero realmente ahí se cumplió QRS. Sí, y lo otro, lo que te digo, o sea, por ejemplo, acá, más allá de eso, siempre pensaba, venga, yo no puedo tener un paciente con una FA que está regular, eso es muy raro, a menos de que tenga un marcapaso. Si está con una FA regular y tiene una frecuencia tan baja, yo debo sospechar una FA bloqueada. Y una FA bloqueada puede ser exceso de medicamentos, puede ser que ya el paciente necesita un marcapasos o puede ser un isquemia. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doc, buenas doctor. noches. Yo sí tengo una pregunta con eso que ella estaba también hablando. Si uno tiene una FA regular, pero la frecuencia cardíaca igual se cumple como FA, y ya el paciente viene con medicamentos, ¿se lo puedo atribuir a ese efecto del medicamento? Sí, sí, es raro que vos tengas un paciente con una frecuencia normal y que esté regular, porque quiere decir que lo que posiblemente pasó es que ya cambió el ritmo, pero es que mira que aquí hay unas ondas P. ¿Cierto? O sea, si vos tenés una F regular, perdón, es que una FA regular y tenés ondas P, pues posiblemente ya no es una FA, sino que el paciente hizo cambio de ritmo. Acuérdate que no el paciente va a permanecer siempre en FA. Puede tener una FA paroxística o le hicieron terapia no del control de la frecuencia, sino del control del ritmo y el paciente ya está en ritmo sinusal. Pero cuando vos tenés una FA bloqueada, tenés que tener frecuencias por debajo de 60, o sea, hace parte de los criterios, porque si no, el paciente es difícil que se bloquee. Gracias, Doc. ¿Ok? Por ahí escuché a otra persona. Sí, acá en el chat hay una pregunta. Dice lo siguiente. Sí. ¿Estos patrones de riesgo se tratan más como un OST o qué recomendaciones daría respecto al tratamiento? Listo, entonces recuerden varias cosas. Primero, cuando tengan estos dos, preexcitación, listo, y brugada, cuando tengan preexcitación y brugada, estamos hablando de arritmia. O sea, el paciente no te va a consultar porque tenga dolor torácico, te va a consultar porque te hizo una convulsión, porque la mayoría no es convulsión, sino síncope. Te va a consultar porque es una muerte súbita y te llegó en F o en TB o en paro y lo vas a reanimar. Entonces, esos dos, no. Listo. Los otros, la mayoría se tratan como no ST. ¿Cuándo se tratan como ST? Se tratan como ST cuando tengas un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda, de nuevo con síntomas sugestivos. Uno. Dos, cuando tengas un bloqueo de rama derecha o rama izquierda con hallazgos de elevación del ST. O tres, el que les mostré que tenga infradesnivel del ST en al menos 6 derivadas y que se acompañe con elevación del ABR porque ese es un paciente con una enfermedad del tronco principal. Esos serían como los equivalentes del ST hoy en día. El resto
lo trataríamos o lo enfocaríamos como alto riesgo, pero para hacerle troponina como un no ST. Y el tratamiento va de acuerdo a eso, o sea, si lo vas a tratar como un ST, pues estaremos pensando en terapia de reperfusión, o sea, trombolisis y llamar a hemodinamia, y si estamos hablando de no ST, pues todo el plan de manejo de guía de 2025 para no ST, dependiendo de dónde están también, ¿cierto? Porque no es lo mismo estar en un pueblo que estar en una alta complejidad, porque el tratamiento cambia, ¿sí? Si alguien más tiene alguna pregunta, está libre de activar el micrófono o escribir la pregunta en el chat. Profe, pues sí, no una pregunta, yo quería agradecerle porque justamente ahorita en la tarde estaba estudiando eso con una compañera los patrones de Welles, de Winter, profe, y no comprendíamos muy bien y ya todo súper claro. Obviamente si se lo explican a uno así y uno no lo lee, obviamente uno lo interpreta muchísimo mejor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Es que Electro, a mí me parece que Electro en realidad no es difícil, sino que es que hay veces lo hacemos muy difícil y lo otro es que Electro se aprende viendo y viendo Electros. Ahí le acabo de mandar en este momento a Mate la presentación para que se las comparte y como les digo, vayan buscando y hay libritos buenos. Discúlpenme un segundo, les voy a traer algo para mostrarles. Espérenme. Este librito, que como tengo, espérenme, yo quito el fondo de pantalla. Diagnóstico por medio del electrocardiograma del doctor Jorge Hernán López es uno de los que más me gusta. Es un libro muy bueno, me parece que es una persona que explica muy bien, tiene muchos electros, tiene muchos ejemplos, me parece muy bueno para estudiantes, como les digo, inclusive para residentes. Se lo recomiendo mucho, es supremamente barato, vale como 80 o 90 mil pesos, pues comparado con otros libros que son mucho más caros, es editorial Celsius y se consigue pues aquí en Medellín, en cualquier parte. Listo, para que lo tengan ahí en cuenta que les puede servir, ¿ok? Sí, profe, y además es que leer criterios de ECA es muy difícil, verlos ya es un poquito más fácil. Cuando uno le dicen, ay, busque tal Sí. cosa, ya es más fácil, pero léalos pues. Sí, hay que hacer las dos cosas exactamente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, ¿cuál es el libro? ¿Lo podría volver a mostrar, por favor? Sí, espérame. Te voy a volver a repetir el nombre. Diagnóstico por medio del electrocardiograma. Diagnóstico por medio del electrocardiograma, editorial Celsus. El profesor es el cardiólogo Jorge Hernán López Ramírez. Listo, profe, ahí lo mandé por el chat. De una. Bueno, yo creo que esto Perfecto. sería todo por esta noche. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Me alegra mucho saludarlos y nuevamente, como les digo, gracias por sacar el tiempo para esto y nos seguiremos viendo en el semestre. Y tenemos muchas otras actividades para hacer. Listo, que estén muy bien, que tengan buena noche y que descansen o que si tienen mucho que estudiar, que les rinda. Listo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Que estén bien. muchas Chao. gracias. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Gracias, doctor.